Hola, ¿qué tal? En este video vamos a revisar algunas de las propiedades que podemos mencionar acerca de las ecuaciones diferenciales lineales de orden mayor que 2. En lo que estamos interesados en este caso es en ecuaciones diferenciales lineales de orden mayor, es decir, ecuaciones diferenciales lineales donde no solamente 2 sea el número máximo del orden de la derivada, sino que tengamos una derivada enésima donde n puede valer cualquier número entero mayor que 2 y los coeficientes que acompañan a las derivadas sean coeficientes que solamente dependen de la variable independiente x. Estamos permitiendo en este caso ecuaciones inhomogéneas. Entonces, lo que tenemos en pantalla es una ecuación diferencial ordinaria lineal inhomogénea de orden n. Y nos gustaría decir algo acerca de su solución. Lo primero que vamos a hacer es vamos a reescribir esta ecuación diferencial en su forma estándar. Es decir, dividimos la ecuación que muestro en pantalla entre AN y obtenemos una ecuación donde el coeficiente que aparece junto a la derivada de orden mayor es 1 y el resto de coeficientes les llamo Pn-1, Pn-2, así hasta llegar hasta el P1, P0 y a la parte inhomogénea le llamo R de X. Entonces, por ejemplo, Pn-1 no es otra cosa más que A1 dividido entre AN. Y por ejemplo, P0 no es otra cosa más que A0 dividido entre AN. R es Bn dividido entre A0 y así sucesivamente. Ok, entonces una vez que tenemos la ecuación diferencial en forma estándar, resulta que varios de los teoremas que vimos para las ecuaciones diferenciales ordinarias inhomogéneas de orden 2 también se aplican para las ecuaciones diferenciales de orden mayor. En particular, tenemos un teorema de existencia y unicidad, el cual luce de manera muy similar a como lucía el teorema de existencia y unicidad para el caso de una ecuación diferencial de orden 2. El teorema dice lo siguiente: si en esta ecuación diferencial en su forma estándar contamos con Pn-1, Pn-2, P1 y P0, además de una función r de x, las cuales son continuas en algún intervalo AB, y si además tenemos un punto x0 entre AB, es decir, donde esas funciones que acabo de mencionar son continuas, y además tenemos n constantes, las cuales son n números arbitrarios, entonces lo que podemos asegurar es que existe una única solución a esta ecuación diferencial siempre y cuando se impongan estas condiciones iniciales. Observen que las condiciones iniciales son sobre la función en un punto x0, sobre su derivada en ese mismo punto x0, sobre su segunda derivada en ese mismo punto x0 y así hasta la derivada n-1 en el punto x0. Entonces, estas condiciones iniciales nos aseguran la existencia y unicidad de la solución a esta ecuación diferencial. Entonces, aunque el teorema no nos dice cómo calcular esa solución, nos asegura de que existe para el caso de esta ecuación diferencial ordinaria lineal inhomogénea. Muy bien, al igual que las ecuaciones diferenciales lineales inhomogéneas de segundo orden, para hallar una solución general a esta ecuación diferencial, necesitamos estudiar primero la solución general a la ecuación diferencial homogénea asociada, la cual se obtiene a partir de esta haciendo r de x igual a 0. Existe un teorema muy parecido al teorema que aparece en las ecuaciones diferenciales de orden 2, el cual nos dice lo siguiente: nos dice que si YP es una solución particular de la ecuación inhomogénea y YH es la solución general a la ecuación homogénea, entonces la solución general a esta ecuación diferencial será la suma de la general de la homogénea más una particular de esta inhomogénea. Entonces, una de las diferencias que se nota con respecto al teorema correspondiente del caso n igual a 2 es que en este caso la solución homogénea de esta ecuación diferencial de orden n contiene n
n constantes arbitrarias. En el caso de n igual a 2 teníamos dos constantes arbitrarias, ahora tenemos n constantes arbitrarias. Entonces, la solución general a esta ecuación diferencial, a la inhomogénea, que es esa solución general contendrá estas n constantes arbitrarias. Y esas n constantes arbitrarias resulta que quedan fijas justamente con las condiciones iniciales que demos a nuestro problema de ecuaciones diferenciales. Ok, entonces hasta este momento todo luce muy parecido a como aparece, digamos, en las ecuaciones diferenciales de orden 2. Muy bien, vamos a continuar con la analogía. Resulta que si recordamos, la solución a la ecuación diferencial homogénea la podemos escribir como una combinación lineal de dos de dos soluciones linealmente independientes. Esa combinación lineal, entonces, con C1 y C2 constantes arbitrarias, nos darán la solución a la ecuación diferencial homogénea asociada. Esto para el caso n igual a 2. Bueno, pues resulta que para el caso n mayor que 2 hay un teorema muy similar y nos dice lo siguiente, que si y1, y2, etcétera, hasta yn son n soluciones linealmente independientes a la ecuación diferencial homogénea asociada, entonces la combinación lineal de esas soluciones será igual justamente a la solución a la ecuación diferencial homogénea. Aquí, en esta igualdad, lo que estoy utilizando es el símbolo de sumatoria que resume esta suma que está de este lado tan solo en un término. Muy bien, y entonces lo que me dice el teorema es que si yo logro encontrar n soluciones linealmente independientes a la ecuación diferencial homogénea, entonces con ellas puedo armar la solución general a esa ecuación diferencial homogénea, como haciendo una combinación lineal. Entonces, hasta ahorita todo suena justamente como una generalización del caso n igual a 2. En el caso n igual a 2, recuerden, teníamos una manera de decir si dos soluciones a la ecuación diferencial homogénea eran o no independientes. Para eso utilizábamos algo que le llamamos el criterio del Browniano. El criterio del Browniano lo que nos dice es que si esta cantidad llamada el Browniano es igual a 0, entonces las soluciones y1 y y2 a la ecuación diferencial homogénea de grado 2 no son linealmente independientes, es decir, son linealmente dependientes. En el caso en el que este Browniano fuera distinto de 0, entonces aseguramos que y1 y y2 son independientes y así estas dos soluciones nos ayudan, o con ellas dos podemos conformar la solución general a la ecuación diferencial homogénea. Bueno, pues resulta que también hay un criterio del Browniano para el caso de la ecuación para el caso de las soluciones a la ecuación diferencial homogénea de orden n. Resulta que el teorema es el que muestro en pantalla y dice lo siguiente: si y1, y2, etcétera, hasta yn son n soluciones a la ecuación diferencial homogénea, esta es la ecuación diferencial homogénea, en cierto intervalo AB, entonces estas soluciones son dependientes si y solo si el Browniano, ahora de esas n soluciones, que se calcula a través de este determinante. Vean que en la primera fila pongo a las soluciones, en la segunda fila pongo a su primera derivada, en la tercera fila pondré a su segunda derivada y así sucesivamente hasta llegar a la derivada n-1. Resulta que si ese Browniano es igual a 0, entonces las soluciones son dependientes, y si las soluciones son linealmente dependientes, el Browniano es igual a 0. Así que si el Browniano es distinto de 0, entonces las soluciones son linealmente independientes. En otras palabras, si nosotros nos topamos o de alguna manera obtenemos n soluciones a la ecuación diferencial homogénea, entonces habría que calcular su Browniano
para decidir si esas ecuaciones nos van a servir para armar la solución general a la ecuación diferencial homogénea. Si el browniano es distinto de cero, adelante, las podemos utilizar para construir la solución general a la homogénea mediante una combinación lineal de estas soluciones. Sin embargo, si eso es igual a cero, pues la combinación lineal no será la solución general a la ecuación homogénea. Es posible que dentro de esas n soluciones haya una que sea combinación lineal de alguna o de algunas otras. Entonces, por eso estaría dando el determinante igual a cero y eso me diría que hay una o más, en principio, que son combinación lineal de las demás. Ok, entonces estos teoremas, el uso de estos teoremas en la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias, lineales, de orden n inhomogéneas, los podemos resumir en la siguiente diapositiva. Imagínense que queremos resolver una ecuación diferencial inhomogénea de orden n lineal. Entonces, lo que debemos hacer primero es estudiar, lo que debemos recordar es que la solución general a esta ecuación diferencial la puedo escribir en dos partes. La primera parte será la solución a la ecuación diferencial homogénea, mientras que la segunda parte será una solución particular de la ecuación diferencial que quiero resolver. Entonces, lo primero que tengo que hacer, según este teorema fundamental, es buscar la solución a la ecuación diferencial homogénea. Es decir, buscar la solución general a esta ecuación diferencial. Muy bien, ahora lo que sigue es utilizar el teorema de la estructura de la solución general y el teorema de la independencia de las soluciones para poder utilizar el hecho de que si encuentro n soluciones linealmente independientes, es decir, con browniano distinto de cero, las puedo utilizar para armar la solución a la ecuación diferencial homogénea de manera general. Muy bien, entonces, primero resolvemos la ecuación diferencial homogénea, cuya solución es de esta forma, y la podemos sustituir entonces en esta parte de la solución general a la inhomogénea. Por otro lado, la YP es la solución particular a la inhomogénea. Esa la podemos calcular posiblemente utilizando métodos como los de coeficientes indeterminados o variación de parámetros. Existen este tipo de métodos también para estas ecuaciones diferenciales de orden mayor. Sin duda, son métodos un poco más engorrosos que los que encontramos en el caso n igual a 2, pero también existen. Al final, entonces, este tipo de métodos nos pueden dar una solución particular. Ok, entonces ya con esa solución particular la podemos sustituir en esta parte de mi solución general a la ecuación diferencial inhomogénea. Una vez que tengo esta solución va a tener n constantes arbitrarias. La manera de fijar esas n constantes arbitrarias de modo que la solución sea única es aplicando justamente las n condiciones iniciales. Es decir, diciendo que la solución en x0 es igual a una constante y0, su derivada en x0 es igual a otra constante y0', que la segunda derivada en x0 es igual a otra constante y0' y así sucesivamente hasta llegar a la derivada de orden n-1, la cual en el punto x0 hacemos que valga algún valor y0. Entonces, y0 n-1, como le llamé acá. Entonces, con esas condiciones, esta solución colapsa a una solución única. Entonces, en general, esa es la manera de atacar este tipo de problemas. En el siguiente video, lo que vamos a ver es cómo resolver o más o menos dar una guía de cómo ir resolviendo una ecuación diferencial inhomogénea donde estos coeficientes que aparecen acá ya no sean funciones de x, sino sean constantes.